Todos, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. Espero que estén muy bien. Y nada, hoy quiero hablarles de un tema que creo que es muy actual, porque lo vemos por todos lados y porque es algo que yo creo que no nos queda claro a veces y, y nos da un poco de, sí, un poco incertidumbre y miedo, ¿no? Vemos en esta época del mundo que hay muchas manifestaciones de lo que nosotros de lo que en general se llamaría el mal, ¿no? Eh, y no entendemos, en su mayor parte no entendemos realmente ni la raíz, quién lo hace, cómo sucede y todo esto. Y yo creo que en este caso yo no les vengo a hablar de ningún evento en particular, ni tampoco de, eh, digamos, no es una investigación científica o periodística, entonces no me interesa esa parte. Lo que me interesa es un poco hablar de la perspectiva holística, de la perspectiva de una conciencia más elevada de esta situación, que también tiene su raíz en las letras hebreas y en la Cábala, y en donde nos damos cuenta que el mal en sí es lo mismo que podemos decir la sombra, ¿no? De la que hemos hablado muchas veces, y es simplemente una luz escondida o una luz que no se revela, ¿no? Entonces, es por eso que también el mal, o las cosas malas, como decimos, o el contraste, como llama también, por ejemplo, eh, Abraham Hicks y la ley de la atracción, es siempre esa fuerza que nos impulsa realmente a abrir nuestra conciencia. Es un poder que nos ayuda a iluminar nuestras vidas a través de una elevación de conciencia, puesto que el contraste o este mal o esta luz que está escondida o que no sea revelada nos empuja obviamente a buscar la luz, ¿no? A buscar la luz dentro de esa situación, a buscar la luz dentro de esa, a lo mejor incluso dentro de esa persona. Eh, entonces, también, por ejemplo, tenemos a una letra eh, que normalmente no es muy, ¿cómo puedo decirles? Eh, A veces en las lecturas no es muy difícil leerla, no es muy fácil leerla, perdón. No es muy fácil leerla con respecto a una lectura personal, eh, pero que tiene, digamos, en mi punto de vista, es como la que nos explica o que nos enseña qué hacer con esta oscuridad, ¿no? Qué hacer con este mal, qué hacer con esta, eh, que es una invención, si han estudiado la Cábala, que realmente es una creación del universo, no es una creación del hombre. El, el, el mal, como por así decirlo, esta idea de esconder la luz detrás de ciertas cosas, es un modo de hacer que la creación realmente funcione, si no sería eh, eterna y absoluta luz, ¿no? Pero bueno, es un tema diferente que ahora, digo, no creo que podamos explicar en un momento así. Eh, pero la idea es esta. Quoth es la letra que nos llama a la alquimia última. Y la alquimia última es esto, ¿no? Es la integración de esta oscuridad, o es la integración o la conversión, si se pudiera llamar también, la transmutación del mal o del plomo en oro. Y en el plomo y el oro estamos hablando simplemente de niveles de conciencia, no estamos hablando de la materia prima o del, del elemento químico del plomo, del elemento químico del oro. Sí, está representado por eso también, pero estamos hablando de la vibración o de la conciencia de cada uno de estos dos elementos.
y estamos hablando de la alquimia última, que sería la alquimia de Yod Aleph, y sería la alquimia de poder, digamos, descubrir o revelar, ¿no? Manifestar la luz ahí en donde está el mal, por ejemplo, o donde está la oscuridad. Es, eh, es también, esta idea, digamos, nos sirve también como para dejar de tenerle miedo al mal, ¿no? O sea, porque el mal se presente en nuestras vidas no significa que tengamos que tenerle miedo. Seguramente nos está llamando ese evento, esa persona, esa cosa, este evento mundial, ¿no? Nos está llamando a despertar, nos está llamando a iluminar esas partes de nuestra vida que no están iluminadas. Eh, en la Cábala también hablamos de Satán, ¿no? Y de Lucifer, por ejemplo. Satán siendo digamos, el que porta, digamos, ahora sí, el mal, pero es como si fuera esa, es la luz escondida, y Lucifer a lo mejor es la parte de esa misma energía o de ese mismo ser, pero que se presenta como si fuera luz. Pero bueno, eso también es otro rollo. Ahora quiero solamente como pararnos a reflexionar en esta idea de no, ¿cómo decir? Si nosotros simplemente tenemos miedo al mal y simplemente nos paramos o nos quedamos solamente en el tenerle miedo al mal, o como por ejemplo mucha gente también tiene miedo de su propia sombra, ¿no? De la sombra psíquica, que es más o menos lo mismo. Entonces seguimos creando esta división, seguimos creando esta separación entre el bien y el mal, ¿no? Seguimos creando esta división entre lo oscuro y lo claro, seguimos creando esta división de conciencia, que es realmente lo que crea el mal. Entonces seguimos co-creando este mal, seguimos participando en la co-creación de este mal. Entonces, es aquí donde sería muy importante y muy útil conocer, y yo no digo que vayan a conocer, ¿cómo digo? ¿Cómo quiero decir? No quiero decir que vayamos a tener que eh, o propiciar o realmente ir a apoyar el mal de ninguna manera. Estoy hablando simplemente de poder reconocer también en el mal o en lo que consideramos como mal, porque es también eso, la luz que está escondida y que es inherente a la naturaleza de eso. Por ejemplo, yo veo una persona que para mí, para mi juicio, o que objetivamente en las reglas del mundo o en la moralidad del mundo, y también simplemente es una persona mala porque a lo mejor va y mata a su hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como muy inequívoco eso, ¿no? Nadie puede decir, no, eso también es bueno porque, no sé, no hay como ninguna justificación que lo pudiera hacer bueno. Pero independientemente de lo que él haya hecho, en su naturaleza, esa persona simplemente es un ser que ha nacido del eterno, del divino, de la unidad, del universo, y es tan amable, ¿no? Tan amable, quiero decir, eh, es tan merecedor de ser amado como tú y como yo. Y yo creo que ahí esa es la parte más difícil de, de neutralizar, digamos, esta idea del mal o esta idea de la sombra. Y yo creo que lo más fácil, obviamente, para empezar con esto es siempre empezar con nosotros mismos o empezar con nuestros propios aspectos que a lo mejor no queremos aceptar y que nos producen esta dualidad, ¿no? De esto sí me gusta de mí, esto no, esto lo acepto, esto no. Eh, pero solamente con dejar de participar en esta dualidad, digamos, ¿no? Em, en este juicio del mal, o de lo que está mal, podemos realmente neutralizar, por así decirlo, o dejar de co-crear eso que a lo mejor venimos
realmente rectificar, ¿no? A rectificar esta conciencia, a poder descubrir esa luz dentro de esas situaciones que parecen muy oscuras. Y QoF realmente es lo que hace es ayudarnos a completar esa alquimia, ¿no? De transmutar esa energía del mal o esa energía que nosotros le llamamos mal, porque realmente está llena en potencialidad también de una grande luz. Entonces, eso es lo que les quería hablar hoy. Eh, Espero que algo les haya aclarado, que algo de este mensaje a lo mejor al menos los ponga a pensar. Obviamente yo no estoy proponiéndoles una solución extensiva a este tema, que es una cosa muy profunda, sobre todo quienes de ustedes han nacido o han crecido, digamos, en un ambiente o en una religión, por ejemplo, como la religión católica o cristiana en cualquier tipo, en cualquiera de sus variables. Eh, es muy difícil a veces salirse de esa idea de que tenemos que juzgar algo como bueno y como malo y que el mal es algo con lo que hay que combatir. Y como siempre, e incluso también, por ejemplo, Esther Hicks habla de eso, ¿no? El combatir con algo lo perpetúa. Siempre algo que combatimos, estamos sosteniendo la misma energía del otro lado. Y entonces estamos haciendo que esa energía se perpetúe o continúe a existir en nuestra conciencia por mayor tiempo. Entonces, es la misma idea con este asunto del mal y de lo que vemos, por ejemplo, en el mundo con las 10.000 teorías de conspiración y otras cosas, ¿no? Está muy bien si a alguien le interesa hacer eso y a alguien le sirve a lo mejor para poder, digamos, como conocer eso, para poder entrar a elevar su conciencia como una puerta, me parece fantástico. Eh, pero sobre todo, yo creo que lo más interesante sería poder eh, ir más allá, ir más allá de eso, eh, de esa conciencia de bien y el mal y poder dejar el juicio y dejar de clasificar probablemente las cosas, ¿no? Y simplemente saber que en esta imperfección de lo que existe en el mundo, en la imperfección de lo que está como es, también hay una perfección y un orden. Y es difícil para la mente humana confiar en ese orden divino, pero probablemente hacemos más daño nadando contracorriente de, contracorriente sobre lo que está sucediendo que a lo mejor fluyendo con ella. Y es lo mismo que decía al principio, eh, contra aquello que luchamos simplemente seguirá perpetuándose en el tiempo. Cuando simplemente llegamos a un momento donde encontramos la paz con esa realidad, podemos realmente cambiar y transformar eso dentro de nosotros. Y todos tenemos innumerables ejemplos de esto sin ni siquiera salir a buscar un evento mundial. Todos tenemos algún evento, una persona, una circunstancia en nuestras vidas en las que podemos trabajar este tipo de situaciones, de no empujar contra algo para dejarlo, para liberarlo, para liberarnos también, ¿no? Ok, bueno, espero que estén muy bien y espero que les haya servido de algo. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima vez. Bye bye.